Hola mis queridos amigos, suscriptores de su canal Noticias con Emilio Ruiz. A continuación, estaremos dando a conocer algo del acontecer mundial, no sin antes pedirles a quienes aún no se suscriben, para seguir creciendo en esta gran familia de informaciones. Nos hemos olvidado del tema mundial y es así que de acuerdo a los últimos acontecimientos, la alarma se disparó en Ucrania y Occidente. Más de 10.000 soldados norcoreanos habían llegado a Rusia. Su sola presencia ya era motivo de seria preocupación. No se trataba de soldados ordinarios. Las fuerzas norcoreanas eran famosas por su estricta disciplina y su lealtad inquebrantable, siguiendo órdenes sin vacilar a toda costa. Ahora estaban listos para apoyar el vacilante esfuerzo bélico de Rusia. Sin embargo, la verdadera conmoción no eran los 10.000 que ya estaban allí, sino la amenaza que se cernía tras ellos. Los informes advertían que hasta 100.000 soldados norcoreanos podrían llegar pronto al campo de batalla. Imagínense una oleada tras otra de soldados implacables, ferozmente obedientes e inflexibles. Un ejército así no solo fortalecería las filas rusas, sino que podría cambiar la dinámica de la guerra. Y entonces llegó el momento, su primera prueba real en el conflicto. Pero en lugar de infundir miedo, romper las defensas ucranianas o cambiar el curso de la guerra, estos supuestos refuerzos hicieron algo que nadie esperaba. Dispararon a sus propios atacantes, atacando a los rusos, los soldados a los que habían sido enviados a apoyar. Esta es la historia de cómo la gran salida de Corea del Norte de la guerra ruso-ucraniana se convirtió en otro capítulo humillante de la problemática campaña rusa. Este vergonzoso incidente tuvo lugar en Kursk, en el oeste de Rusia. Su ubicación no fue una coincidencia. Las tropas norcoreanas fueron desplegadas allí para ayudar a retomar la región. ¿Por qué? Porque en agosto, las fuerzas ucranianas lanzaron una dramática ofensiva cruzando la frontera y apoderándose de unos 500 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Rusia se movilizó en respuesta y lanzó una contraofensiva en septiembre. A finales de noviembre, las fuerzas rusas habían conseguido retomar alrededor del 40% del territorio perdido, y se dice que las tropas norcoreanas desempeñaron un papel en este esfuerzo. Sin embargo, al principio su papel no estaba en el campo de batalla. En su lugar, los norcoreanos fueron destinados a misiones de apoyo, cavando trincheras, construyendo fortificaciones y realizando tareas difíciles que las mermadas fuerzas rusas ya no podían afrontar. Poco glamuroso, pero eficaz, liberó a las tropas rusas para luchar en línea. Solo cuando se intensificaron los combates en Kursk, se envió finalmente a los norcoreanos a la guerra. Y ahora queda claro por qué se pospuso esta decisión. El 14 de diciembre de 2024, la inteligencia de defensa ucraniana reveló que un grupo de soldados norcoreanos había abierto fuego contra los vehículos de sus propios aliados. Este fiasco resultó en la muerte de 8 soldados rusos, que no eran soldados rusos ordinarios, sino miembros de los batallones Akhmat, conocidos como algunos de los guerreros de élite más temidos de Rusia. Los soldados norcoreanos afirmaron haber recibido esta orden de Kim Jong-un, quien, según su relato, ordenó a sus soldados que respondieran ante el desprecio de los rusos. Lo que se suponía que iba a ser una demostración de fuerza, se convirtió en otra humillación devastadora para Rusia. Si estás familiarizado con la guerra en Ucrania, probablemente hayas oído hablar de los tristemente célebres kadyrvitas, conocidos por su feroz lealtad y habilidades de combate. A pesar de su reputación intimidatoria y su inquebrantable brutalidad, las fuerzas ucranianas no derrotaron a los kadyrvitas. 8 de estos feroces combatientes encontraron su fin a manos de sus supuestos aliados. La ironía es casi cruel. Una unidad de combatientes famosa por su disciplina y crueldad destruida por tropas mal entrenadas que debían luchar a su lado. La explicación es tan simple como catastrófica: la barrera del idioma. La incapacidad de las tropas norcoreanas para entender incluso las órdenes más sencillas hizo inevitable el desastre. Los informes indican que las tropas norcoreanas combatieron por primera vez en Ucrania en noviembre de 2024. Dada su manifiesta incompetencia, resulta casi milagroso que no se produjera ningún desastre inmediato. El experto en defensa norcoreana Joseph S. Bermúdez describió la situación sin rodeos: llevar a cabo operaciones de combate con una fuerza aliada que no habla tu idioma plantea verdaderos problemas.
La barrera lingüística era solo una pieza del rompecabezas. Esta alianza disfuncional estuvo plagada de problemas desde el principio y estaba condenada al fracaso. Una grabación de audio interceptada revela cómo la alianza entre Rusia y Corea del Norte fue un caos desde el principio. Un soldado ruso frustrado se queja de que sus líderes no tienen ni idea de cómo hacer frente a las tropas norcoreanas que llegan. Peor aún, solo había un intérprete por cada 30 soldados, lo que representa una pesadilla logística. La falta de entusiasmo entre los soldados rusos se debe a que estaban acogiendo a reclutas sin experiencia real en el campo de batalla, mal entrenados y cuyas habilidades de combate dejaban mucho que desear. La asociación entre Rusia y Corea del Norte se ha visto condenada no solo por los obstáculos logísticos, sino también por las profundas divisiones culturales y los resentimientos mutuos. Lo que debería haber sido una muestra de unidad se ha convertido en una muestra de disfunción. Los informes iniciales afirmaban que eran agentes de élite de las legendarias tropas de asalto de Corea del Norte. Sin embargo, aunque estos soldados se someten a un riguroso entrenamiento, representan solo una pequeña fracción del total de las tropas norcoreanas. Se dice que el cuerpo de asalto cuenta con entre 40.000 y 80.000 hombres, pero su gran número y diversidad de cualidades hacen que no puedan compararse con las fuerzas de ultraélite de otras naciones. Por lo tanto, lo que Rusia obtuvo probablemente no fue un equipo imparable de especialistas, sino una mezcla de soldados que eran simplemente de élite para los estándares norcoreanos, pero que estaban lejos de ser míticos. La mayoría de las fuerzas norcoreanas desplegadas en Rusia proceden de unidades militares regulares, y aunque estos soldados son extremadamente leales, carecen de experiencia real de combate. La última vez que el ejército norcoreano entró en combate fue hace 70 años durante la Guerra de Corea. Desde entonces, la mayoría de las misiones han sido de asesoramiento o de naturaleza menor. Los más de 10.000 soldados enviados a Rusia representan uno de los mayores despliegues militares de Corea del Norte en el exterior en décadas y una importante falta de experiencia para la tarea que se les encomienda. La falta de preparación ha llevado a expertos a describir al ejército norcoreano como totalmente adoctrinado, pero poco preparado. Ni siquiera las llamadas unidades de élite del cuerpo de asalto están equipadas con la experiencia práctica y real de combate necesaria para sobrevivir y adaptarse a un campo de batalla moderno. Para los soldados norcoreanos que luchan actualmente en Rusia, su rígido adoctrinamiento y su limitado entrenamiento no les preparan para la guerra moderna. Esta mezcla de preparación inadecuada y tácticas anticuadas es una receta para el desastre. Los soldados norcoreanos entran en el campo de batalla como poco más que peones en un juego para el que no están equipados. Rusia ha intentado una solución sencilla para hacer frente a las flagrantes deficiencias de las tropas norcoreanas, pero el Kremlin está enviando sus propias tropas a la línea del frente casi sin preparación. Los soldados norcoreanos están armados con una gama de armas de infantería estándar, pero no están entrenados para utilizarlas con eficacia. Aunque Corea del Norte ha adoptado muchos sistemas de armamento, los soldados norcoreanos tienen poca experiencia con equipos militares avanzados. Esta falta de experiencia con tecnologías modernas convierte a las tropas norcoreanas en poco más que pasajeros en un campo de batalla, donde dominar los drones y los instrumentos de precisión es clave. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció públicamente las crecientes pérdidas de Corea del Norte. Aunque Rusia se ha esforzado por ocultar la magnitud de estas pérdidas, cada vez resulta más imposible ocultar la verdad. Zelensky incluso acusó a Rusia de quemar los cuerpos de los soldados norcoreanos muertos para borrar las pruebas de las pérdidas. Esta terrible práctica incluye quemarles la cara para impedir su identificación. El papel de las tropas norcoreanas en Kursk es brutalmente obvio. Absorber pérdidas, desviar la atención de las pérdidas rusas y proporcionar la mano de obra que Rusia necesita desesperadamente. A los ojos de Vladimir Putin, su muerte es un pequeño precio a pagar por mantener el esfuerzo bélico. Las bajas entre las fuerzas norcoreanas siguen aumentando a un ritmo alarmante. Hasta el 17 de diciembre, las fuerzas ucranianas habían matado a 50 soldados norcoreanos. El reciente incidente de fuego amigo entre tropas norcoreanas y soldados rusos podría ser un mensaje, una declaración desesperada de que, si nosotros caemos, vosotros caeréis con nosotros.
¿Es esta una hipótesis plausible o simplemente refleja la incompetencia y el caos dentro de la alianza? Sigan esta y otras informaciones en este su canal. Recuerden que somos Noticias con Emilio Ruiz. Hasta una próxima oportunidad.